Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 84. Acabar. La sorpresa y el golpe hizo que Joel recobrara cierta sobriedad. El horrendo dolor en sus extremidades ya a punto de ser inservible se agrupó con el nuevo dolor en su abdomen, provocando que quisiera acurrucarse en el suelo. Derek miró a Joel como si fuera un estúpido. Antes pensó que mínimamente Joel era astuto o tenía algo de artimaña oculta. Pero, dejándose llevar por sus emociones, abandonó la racionalidad tontamente, solo desperdiciando su habilidad. Consciente del peligro, de que hay hombres peligrosos, pero, aún así, tomando decisiones tontas con tal de seguir sus deseos. De alguna manera, Derek recordó al psicópata que una vez quiso arrancar los ojos de Antonio. Alan era astuto, sin embargo, llevó a cabo acciones precipitadas que, de no ser por lo ciegas que eran las personas a su alrededor, terminarían echándolo de cabeza fácilmente. Además, de igual manera que con Joel ahora con Anna, Alan, a pesar de sentir que él no era alguien con el cual meterse, de todas formas, siguió pensando en atacar a Antonio. Como si solo sus ambiciones importaran. Derek se burló internamente, dejando de pensar en ello. De todas maneras, el resultado sería el mismo. Acabemos esto, ya es aburrido seguir, soltó Derek en voz baja. El humo de Joel lo tapaba, pero a varios metros, Hugo y César ya tenían arrinconado a Torres. Totomuy apenas tenía signos de vida y ya no representaba ninguna amenaza, mientras que los pocos sujetos que todavía deseaban resistirse estaban siendo abrumados tanto por Elena como por los hombres del otro grupo dentro del edificio. Joel ya había terminado, solo faltaba que se rindiera. Derek tenía un rostro aburrido, lo que hacía que Joel se enojara más, pero entonces, la situación cambió sutilmente. Amo. La chica pelirroja, que hasta hace poco era feroz, corrió hacia los brazos del joven pelinegro poniendo una expresión ofendida y débil. Amo. Joel murmuró mirando con horror a Derek. Conocer a un animal inteligente que podía imitar a los humanos como Totó fue inaudito. Después de pasar por duras peleas y lograr domarlo, Joel sentía que su nivel definitivamente era diferente al de los demás. Sin embargo, la mujer pelirroja era un mundo y escala totalmente diferente. Una fuerza abrumadora, agilidad y rapidez, una apariencia prácticamente humana, y sobre todo, el comportamiento e inteligencia de una mujer real. ¿Cómo rayos hizo para que un monstruo así sea tan obediente ante él? Joel volvió a murmurar al ver la apariencia linda de Daisy ante Derek. Lo que no sabía es que Derek también estaba desconcertado. «Amo. ¿Desde cuándo me llamas así?», pensó Derek. La ardilla muy pocas veces lo trató con respeto, incluso sentía que, en varias ocasiones, él era el ciervo que servía y cumplía los caprichos de una niña. Además, desde que Daisy tomaba forma humana, su ya antes extraña relación de amistad entre humano y ardilla se volvió una amistad más igualitaria. Ambos son amigos confiables, ya no hay mascota ni dueño. Menos mal que Joel rápidamente supo que Daisy no era humana, de lo contrario pudo verme como un pervertido. Derek suspiró recibiendo en sus brazos a la indescifrable ardilla. Daisy se apretó contra Derek mientras que con su brazo derecho apuntó descaradamente a Joel. «Amo, este humano feo quiso rostizarme. Casi me vuelvo una ardilla calva». «Ardilla». Joel, sin darse cuenta, gritó. Daisy actuó afligida. Pelear contra Joel y ganar de alguna manera usando su ingenio era posible, sin embargo, sería muy cansado, así que antes de pasar la batuta a Derek quiso divertirse un poco. Gracias a la novela o lo que fuera que leyó en su vida pasada, ella recordó un dato de Joel.
Él se sentía altivo, y se comportó arrogante cuando Rodrigo y los otros supieron que Toto era un animal inteligente que lo obedecía. Por lo que antes de irse, rompería su orgullo un poco. Ella estaba bromeando y actuando tontamente, pero a pesar de que Derek lo sabía, su actitud sí se volvió más fría hacia Joel. Daisy no se percató de que un pequeño mechón de cabello cerca de su oreja estaba chamuscado. Derek tomó suavemente la blanda oreja de Daisy mirándola con seriedad. «¿Amo?» Daisy preguntó notando la reacción de Derek. «¿Estás enojado? ¿O solo eres muy bueno actuando?» Ella pensó. «De acuerdo, agregaré a la paliza un poco más de dolor», Derek susurró hacia Daisy después de confirmar que su cabeza y orejas peludas estaban bien. «Por cierto, después hablaremos seriamente de tu capacidad de actuar linda e ingenua, que lo vi todo, antes afuera del refugio, eres increíble, atontando a tantos hombres solo con una mirada». De Derek, oye. De alguna manera Daisy sintió una mala corazonada, pero antes de siquiera poder defenderse, Derek la movió en un solo movimiento protegiéndola detrás de él. Joel, que ya se había recompuesto de la impactante noticia, volvió a atacar. La vista era repulsiva, los brazos de Joel ya ni siquiera deberían llamarse brazos, a pesar de que su ropa superior estaba completamente quemada. No era posible saber que su pecho y estómago estaban expuestos, ya que su piel o estaba horriblemente quemada, o la carne roja de los músculos estaba a la vista confundiéndose con sangre. Mentira. Debes estar bromeando. Una simple ardilla tiene tales poderes. Debes estar jugando. Joel gritó mientras intensificaba sus llamas. El humo negro también comenzó a salir a grandes cantidades, el olor a carne quemada y el sonido chirriante de algo hirviendo de igual forma llegó. Joel ya había quemado por completo su cuerpo, solo le quedaban dos opciones: seguir peleando hasta morir, o deshacer sus llamas y morir desangrado. Sin embargo, él no conocía a su oponente. Derek no lo mataría, al contrario, lo dejaría vivir, pero con una gran cantidad de dolor. Había muchas cosas provocadas por Joel y los sujetos que decía liderar. La pierna rota de Antonio, el secuestro de Ana y la violencia que ella vivió, las heridas de Elena, el secuestro y abuso físico y psicológico hacia sus hijos, sumando los secuestros, asesinatos, violaciones y todas aquellas cosas enfermas más que hizo o autorizó. Para un tipo así, la muerte sin experimentar el karma era una salvación que no merecía. El cabello de Derek se levantó, la energía extraña con la cual ya estaba más familiarizado que antes lo rodeó. Justo cuando sus ojos se tornaron de un color diferente, las llamas de Joel iban a alcanzarlo. Allí Joel se paralizó. Una carcajada de autoburla quiso escapar de él, pero el dolor solo hizo que pusiera una mueca fea y distorsionada. Entendió por qué el hombre pelinegro pidió una batalla a golpes diciendo que sería aburrido usar habilidades. El fuego que elevó a altas temperaturas parecidas a la lava fue detenido en el aire sin siquiera llegar a su objetivo. Una fuerza invisible, o, mejor dicho, el poder mental de Derek encerró el abrasador fuego en una esfera comprimida. Como alguien que buscó gente con habilidades útiles y conoció todo tipo de casos, Joel tenía una noción sobre la habilidad frente a él. Espers. Humanos con un don un tanto diferente y más complejo que los demás. Después de conocer a 3 personas con habilidades mentales, Joel pensó que sería totalmente aterrador encontrar a un ser con una habilidad Esper que fuera capaz de manejarla a grandes proporciones, pero comprobando que era algo utópico al medir la poca capacidad que presentaban cada una de aquellas personas, se tranquilizó. Y actualmente, como si el destino se burlara de él, el hombre pelinegro demostró ser aquello que tanto lo estremeció en el pasado. Un maldito y brutal Esper con una energía aterradora. El fuego producido por una habilidad sobrenatural es extraño. Me pregunto si es capaz de seguir ardiendo aún sin oxígeno, Derek dijo, y junto con sus palabras la esfera de energía se comprimió aún más.
Joel no tuvo tiempo de ver si Derek comprobó aquello que decía, apenas recapacitó y una fuerza abrumadora lo aplastó, sintiendo como hasta el aire era cortado por la insólita barrera transparente que lo envolvía. Joel trató de luchar inútilmente. Se ahogaba, su cuerpo era aplastado, las heridas en su cuerpo sangraban y se rasgaban más y más por la presión. Justo cuando creyó estar desmayándose, el crujido y desgarre de sus dos brazos lo obligó a despertar por el atroz y palpitante dolor. Sin necesidad de verse, él supo lo que había ocurrido. Sus sentidos no le habían mentido, el hombre pelinegro era alguien aterrador. Finalmente, como si la vida se burlara una última vez de él, su mirada borrosa llegó hacia una pequeña ardilla roja. La ardilla corrió y trepó por el hombre pelinegro. Al llegar a su hombro, volteó hacia él mirándolo inocentemente mientras hacía un símbolo de paz con sus patas. Era una ardilla. Las palabras de Joel fueron cortadas por sus próximos gritos de dolor. Maldición, maldición, maldición. Torres no podía hacer otra cosa más que maldecir. Notó que estaba en una situación horrible, ya estaba siendo amordazado y retenido, ya no quedaban personas de su parte, y lo peor de todo, es que en la enorme nube de humo en el centro del campo de batalla su jefe no parecía regresar pronto. Intentó correr, tuvo que admitir que él solo no podía hacer nada contra todos al mismo tiempo, pero justo cuando quiso burlar a los dos tipos que se acercaban hacia él y escapar, primero la cola de un dragón se abalanzó alcanzándolo para después estar a punto de morir aplastado por un enorme oso que salió de la nada. Escapar no era posible, todos los ángulos estaban cubiertos. Por eso, lo único que podía hacer era irritarse internamente. ¿Sigues intentando irte? Es mejor que te rindas de una vez. César habló con mofa hacia Torres. Torres apretó con ira su mandíbula. ¿Rendirse? Ja. Sabe perfectamente lo que le sucederá si se rinde, tortura. Torres pensó. Sin embargo, un dolor agudo llegó de su pierna. ¿Qué? Al detenerse, finalmente Torres notó que el olor a sangre no solo venía de su pierna que parecía cortada por algo fino, sino que, además, su estómago y otras partes de su cuerpo goteaban sangre. Al agudizar su vista, miró desconcertado los abundantes, elásticos pero peligrosos hilos pegados a su cuerpo. No te muevas, puedes morir, y será un problema que mueras ahora. Hugo habló, de sus manos salían aquellos hilos que rodeaban a Torres. Arañ. Cierra la boca. Una patada de Hugo silenció a Torres. Su rostro estaba estoico, pero por alguna razón había disgusto en sus ojos. Vaya, este tipo a veces actúa como un idiota, pero ahora realmente parece el discípulo del señor John. César pensó viendo todo desde atrás para después acercarse a Hugo. Lo entregamos a los tipos que siguen parados allá. Parecen ser los líderes de los hombres que no dejan de ver con odio a Torres, dijo él. Torres se tensó. Si lo entregaban, sabía cuál era su destino. No, esperemos al joven maestro, él tiene ciertos asuntos que ajustar con Torres, Hugo contestó. Torres se relajó. Joven maestro. Como sea, es mejor que esos tipos. Entonces, los bulliciosos sonidos se detuvieron. El señor Pedro, que ya estaba organizando a los hombres atrapados junto a sus camaradas, Rodrigo y sus amigos que estaban a punto de acercarse a César y Hugo, así como los propios amarrados hombres de Joel. Miraron un solo lugar con asombro, miedo, incredibilidad e incluso existía regodeo en algunos. El humo que abundaba ante la acción desenfrenada de Joel comenzó a disiparse. De allí, el joven pelinegro de antes salió caminando con una ardilla en su cabeza. Por debajo, su mano arrastraba el cuerpo apenas con vida del hombre que intentaron derribar y aquel que provocó sus pesadillas por incontables días. El conflicto había terminado. Hubo reacciones distintas, pero todos estaban seguros de ello. El señor Pedro suspiró dejando salir la tensión, volteó lleno de gratitud hacia Rodrigo solo para notar el rostro fruncido de este mirando hacia Joel que era arrastrado. Por otro lado, Hugo recibió a Derek llamándolo joven maestro con respeto. ¿Joven maestro? Torres se puso rígido. A la mier.
para antes de que comenzara a gritar. Esta vez fue César quien lo cayó con una patada. Capítulo 85. Cara a cara. Gritos de ovación y alegría repentinamente comenzaron a escucharse. Los residentes que tuvieron el valor de acercarse a los disturbios pudieron ver con sus propios ojos que Joel, así como Torres y Totó, habían caído. Al señor Pedro ni siquiera le importó que pertenecieran a bandos distintos. En cuanto comprobó que Derek finalmente había terminado de arrastrar a Joel, se acercó con un rostro entusiasmado y rebosante de sinceridad. Disculpa, joven. Pedro habló hacia Derek. Derek volteó. Daisy, en forma de ardilla, la cual se encontraba firmemente en su cabeza como si fuera un sombrero, también miró al señor Pedro. Oh, es verdad, Daisy pensó, irguiendo sus orejas con vigila. Sus ojos se posaron en los apuestos jóvenes que venían detrás del señor de mediana edad. Ella ya sabía que el héroe y protagonista Rodrigo estaba presente en el lugar, así como Rebeca y sus demás compañeros iniciales. Pero como su prioridad estaba en otros asuntos, lo ignoró. Pero ahora, posando su vista en ellos, Daisy finalmente reflexionó que actualmente habían llegado al punto de la historia donde Rodrigo y Derek se conocen. Las circunstancias eran diferentes, e incluso existían personas involucradas que originalmente no deberían estarlo, pero era un hecho. Actualmente, estaban cara a cara con Rodrigo y aquella falsa e hipócrita mujer. La historia narrada en la novela desde hace tiempo que se fue al desagüe. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, Daisy pensó para sí misma. Derek, descrito como un villano solitario, ahora tenía compañeros que lo defenderían. César, un socio de Rodrigo que se uniría a él mucho más adelante, no solo actualmente viajaba con Derek, sino además apareció en un punto prematuro de la historia. Hugo, un tipo que se suponía que debería estar en la cárcel y hacer una masacre, gracias al efecto mariposa, era todavía un guardaespaldas leal de la familia Alves. Y el mayor cambio y desvío de la historia, dejando de lado a las personas vivas que deberían de estar muertas. Daisy. Un nombre y ser que nunca apareció y jamás fue siquiera mencionado. Hola, posiblemente tuvieron sus razones, pero, aún así, gracias por derrotar a Joel. No saben lo mucho que nos han ayudado. Pedro habló agradecidamente. Si no fuera por las manos de Derek completamente manchadas de la sangre de Joel al sostenerlo, él realmente hubiera querido estrechar su mano. César, Hugo, John y Elena, personas que habían dejado una gran impresión durante la batalla, estaban parados detrás de Derek. Por ello Pedro se dirigió a Derek como si fuera el líder. Derek no respondió a las palabras de agradecimiento. En su lugar aventó el cuerpo ya prácticamente marchito y sin fuerzas de Joel hacia los pies de Pedro. Nosotros ya hemos terminado de ajustar cuentas, ustedes decidan cómo hacerse cargo de él, Derek dijo para después darse la vuelta. Espera. Sin embargo, la voz de un joven lo detuvo. Rodrigo se situó enfrente de todos los demás mirando fijamente a Derek. No había hostilidad en su expresión, pero sí pesadumbre. Entiendo que esta persona hiciera cosas horribles, pero, ¿no crees que fuiste sumamente cruel con él? Ahora ni siquiera hay garantía de que pueda vivir sin la ayuda o asistencia de alguien más, Rodrigo dijo. Joel Valdez se había convertido en algo irreconocible. Lo único apreciable en él era que sus extremidades se habían vuelto completamente inservibles. ¿Eres inhumano? ¿Realmente no sientes nada? ¿Cómo puedes tratar a un ser vivo así? Rodrigo habló con pesar, frunciendo sus cejas. Derek miró a Rodrigo. Al notar que lo decía en serio, él resopló dándose la vuelta e ignorándolo. Oye. Esta vez no fue Rodrigo, sino Isaid quien gritó para detener a Derek. Entiendo que seas sumamente fuerte y hayas contribuido a salvar a estas personas, pero eso no te da derecho a ignorar a la gente cuando te preguntan algo. Contesta. Derek ni siquiera volteó, lo cual solo hizo que Rodrigo y sus amigos fruncieran más el ceño. Ese era uno de los problemas de Derek. Él no se molestaba en explicarse o dar su punto de vista a personas desconocidas o que no le importaban, de allí que tuviera muchos enemigos. Sin embargo, era diferente para las personas que lo acompañaban. ¿Cruel e inhumano? ¿Eso dicen?
Elena habló mirando a los jóvenes justicieros. Ella caminó hasta pararse directamente frente a Rodrigo, sus ojos recorrieron a Isaí detrás de él, así como a Alfred, que parecía estar a punto de decir algo también. ¿Viven aquí? O, mejor dicho, ¿Joel o alguno de sus hombres les hizo algo? Elena preguntó. No, pero, Isaí contestó. Sin embargo, Elena no le dio tiempo de seguir. Entonces cierren la boca, dijo ella cortantemente con una expresión sombría. Señora, nosotros solo, habló Rodrigo, pero al igual que con Isaí, Elena no lo dejó terminar. Ese hombre secuestró a mis hijos y ordenó que le quebraran las piernas a uno de ellos. Elena seguía teniendo una expresión aterradora. Rodrigo se sorprendió e incluso Isaí cerró la boca. Calcinó a mis amigos e incluso estuvo a punto de matarme. Díganme, ¿ustedes tienen a alguien especial a quien atesoran y aman con todo su corazón? Si es así, contéstenme qué sentirían si un bastardo que no siente empatía más que por sí mismo les arrebata en su cara a ese ser preciado y lo golpea sin piedad frente a ustedes. Los ojos de Elena se detuvieron en Rodrigo. Yo en lo personal, me llenaría de una cólera imparable e intentaría hacerle experimentar a ese sujeto lo mismo, dijo ella. Oye, déjate de tonterías, ¿eso qué tiene que ver? Nosotros simplemente decimos que ese mezquino pelinegro se pasó de la raya. Alfred interrumpió en un tono enojado. Ja. Aparte de ilusos también tienen a un idiota en su grupo. César repentinamente habló lleno de saña. Escucha, grandulón, a lo que Elena se refiere es que tipos como ustedes que no experimentaron en carne propia las atrocidades de Joel no pueden dar un juicio hacia nosotros como si fueran lo único correcto. ¿Me llamaste idiota? Alfred quiso abalanzarse hacia César, pero Rodrigo lo detuvo. El hecho de que César hiciera señas provocativas solo agregaba más fuego al enojo de Alfred. Quisiera ver cómo actuarían hacia un sujeto que mató e hizo demasiado daño a seres amados por ustedes. Si pueden situarse en esa posición moralmente superior o se volverían inhumanos y crueles como nosotros, Elena murmuró. Está bien. ¿Está bien? No hay por qué pelear. Además, Rodrigo, agradezco mucho su ayuda, pero creo que es mejor que Joel haya quedado incapacitado completamente. El señor Pedro intervino ansiosamente. Señor Pedro, ¿cómo puede decir algo así? Rodrigo contestó exaltado. Isaí y Alfred seguían con un rostro amargado. Perla por alguna razón estaba muy callada y escondida detrás de todos, mientras Rebeca apoyó silenciosamente a Rodrigo abrazando superficialmente su brazo. En momentos pequeños la mirada de Rebeca se posaba furtivamente en la espalda de Derek con interés, pero ella era buena disimulando. Rodrigo. ¿Qué están haciendo? No es bueno buscar pelea con esos sujetos. Regina, la cual llegó a toda velocidad, intentó hacer que Rodrigo retrocediera. Mirando que los jóvenes comenzaron a discutir entre ellos, César y Elena regresaron junto con John y Ana, dándose la vuelta para seguir a Derek. Todos estaban a punto de marcharse. Ah, es verdad. Oye, ¿qué pasó con la chica pelirroja? Estaba contigo, ¿no es así? Rodrigo gritó casi corriendo hacia Derek. Derek se detuvo. Rodrigo comenzó a mirar para todas partes intentando localizar a la mujer, pero al notar que ella se había esfumado, él miró con sospecha a Derek. Tú, no le hiciste algo a una persona inocente, ¿verdad? Rodrigo habló en un tono amenazante. Daisy quiso golpearse con su pata, y lo hubiera hecho de no estar rígida ante los circuitos cerebrales de Rodrigo. Derek entrecerró sus ojos y finalmente volteó. ¿Por qué? ¿La conoces? ¿O te interesa? Derek dijo en un tono frío. Rodrigo se sonrojó al escuchar un "te interesa" tan directo, pero rápidamente contestó, no, no es eso. No es así. Solo que pensé en preguntarle si estaba bien o cómo se llamaba. Derek se dio la vuelta y caminó hacia Rodrigo. Daisy en su cabeza rápidamente notó la extrañeza en él. Antes lo ignoraste completamente, ¿por qué ahora le haces caso? La ardilla pensó temblando un poco ante la expresión gélida de Derek. Dime, ¿tú cómo te hubieras encargado de Joel?
Ante la pregunta extraña y sin sentido de Derek, Rodrigo se sorprendió, pero, aún así, contestó. Por supuesto, después de que se rindiera le diría al señor Pedro y a los demás que lo encarcelaran junto a Torres y Totó en una celda, de esa manera pagarían sus pecados. Derek asintió para después voltear hacia el señor Pedro. ¿A ti y a los hombres que te siguen, cómo se harían cargo de Joel?, preguntó dejando más desconcertado a Rodrigo. El señor Pedro dudó en contestar, pero finalmente habló en voz alta. En realidad, me apena contradecirte, Rodrigo, cuando viniste a apoyarnos cuando pedí tu ayuda, pero, pensamos en matarlo, a él y a sus hombres más peligrosos como Torres y Totó, pero mirando cómo está Joel actualmente, creo que eso ya no es necesario para él. Rodrigo se sorprendió. Señor Pedro, matarlos es demasiado, privarlos de su libertad por el resto de sus vidas es suficiente, hay celdas en el edificio. ¿Por qué no usarlas? Entonces, supongo que te quedarás aquí por el resto de tu vida acompañando a estas personas. Derek intervino mirando fijamente a Rodrigo. ¿Qué? No, yo tengo que llegar a la capital. Espera, ¿a qué viene eso?, Rodrigo dijo confundido. ¿Sabes por qué la opción de estas personas era matarlo? ¿O por qué les beneficia que Joel haya quedado inútil? Derek habló. Sin embargo, esta vez Rodrigo no supo qué contestar. Él es una persona mutada. Unas simples paredes de concreto no podrán pararlo una vez que se recupere. Si existiera una habilidad que pudiera frenarlo sería diferente, pero ¿qué acaso estas personas no pidieron tu ayuda por no poder solos contra Joel? Una vez que tú y tus amigos se retiren de aquí de nuevo, no habrá nadie que pueda contra él. Si Joel buscara venganza fácilmente podría matar a los que lo encarcelaron. Con las palabras de Derek, Rodrigo se sorprendió. Él no había pensado en qué sucedería con las personas del refugio una vez que se fueran. Una decisión cruel, pero al mismo tiempo la que mejor aseguraría la supervivencia ante un enemigo que no pueden derrotar. Esa es la decisión que ellos tomaron, John dijo en un tono bajo. Rodrigo se quedó pensante, había sorpresa en su rostro. Definitivamente él no había pensado en eso. Derek se acercó a él. Al estar en una distancia cercana susurró en voz baja. Me llamaste inhumano, y lo acepto, soy cruel con aquellos que hacen daño a mi familia, pero, esta vez seré amable y te daré un consejo. Es mejor que despiertes. Eres una persona ilusa y tonta, no te culpo por intentar ser bueno y justo. Sin embargo, ser un idiota que queda atrapado en sus propios ideales solo te cegará, y al final, sin darte cuenta te convertirás en aquello que supuestamente tanto rechazas. Rodrigo se puso rígido. Las palabras de Derek iban hacia él, sin embargo, la mirada de este estaba posada en todos sus compañeros a excepción de Regina. Finalmente, Derek se dio la vuelta, los demás rápidamente lo siguieron para marcharse. Seguiremos un rato más por aquí, por si necesitan algo. John habló hacia el señor Pedro. Mientras se alejaban y miraba al todavía confundido y rígido Rodrigo, Daisy resopló. El primer encuentro entre Derek y el protagonista de todas maneras terminó en cierta enemistad. Pero a pesar de ello, Daisy no estaba en desacuerdo con eso. La próxima vez no estoy segura de poder aguantar las ganas de darle una bofetada, Daisy pensó acurrucándose en Derek. Para bien o para mal, este no sería el último encuentro con el grupo de Rodrigo. Después de todo, el próximo arco de la novela transcurre en el destino al que ambos se dirigen. La capital. El lugar con mayor cantidad de refugios creados, con personas mutadas de todo tipo y excéntricas, el territorio que daría luz a diversos gremios que se volverían los trabajos y el soporte de las generaciones futuras. También el sitio donde sucede aquel suceso. Recopilando la información futura, de alguna forma Daisy se sintió jubilosa. La historia había cambiado. Mirando a sus amigos y nuevos aliados, la ardilla pensó que posiblemente, la creación de un gremio propio, uno que fuera el más fuerte de todos, era posible. Daisy rió en voz baja. Era bueno tener sueños. Si tan solo ella supiera que su imaginación no estaba tan alejada de lo que realmente sucedió en el futuro, pero bueno, eso sería mucho más adelante. Capítulo 86 y 87. Nombres, parte 1.
Ya había pasado algún tiempo desde que la pelea contra Joel había finalizado, sin embargo, ruidos de desorden y bullicio todavía eran perceptibles. Pedro y sus amigos intentaban reorganizar a las personas inocentes del refugio que estaban estupefactas o desorientadas. De igual forma, a los anteriores hombres de Joel que habían atrapado uno por uno dictaban su sentencia de acuerdo a los tipos de crímenes que cometieron y al tipo de habilidad que tenían. Para aquellos que tuvieran una habilidad peligrosa o fuera de su alcance para controlar, su destino y juicio final era la muerte. Era algo cruel, pero para la supervivencia, todos decidieron que lo mejor era eliminar aquellos peligros que tarde o temprano podrían volver a intentar salirse de control. Desde que sucedió la disputa entre el grupo de Derek y Rodrigo, a pesar de seguir ayudando, Rodrigo ya no opinó ni puso resistencia a la decisión del señor Pedro y los otros residentes. Por lo tanto, a pesar de que todo avanzaba lento, el refugio de Ciudad Zafiro iba paso a paso adentrándose a una estabilidad, y sobre todo, a ser un lugar en donde las personas débiles realmente obtuvieran protección. Wow, ¿en serio esto es Torres? No siento lástima por una basura como él, pero de todas maneras es asombroso que haya terminado así. Ojalá lo hubieras visto. Fue golpeado sin piedad por el grupo del chico pelinegro, después por la mujer loca y finalmente lo colgaron como un trapo para que las mujeres que lastimó o amenazó lo hicieran trizas. Fue impactante. ¿En serio? Ja. Se lo merece. Déjame ver, esto te dolerá un poco, pero solo será por un momento. Mientras en el centro del refugio las personas todavía estaban reorganizándose y limpiando el desorden, en una parte cercana a los límites de la ciudad, el grupo de Derek y Daisy se encontraban reponiendo fuerzas y descansando antes de volver a partir. César, junto con la medicina creada por Ana y los botiquines patrocinados por Daisy, se encontraba dando atención médica a David y Rubén. Las heridas de Rubén, a pesar de ser completamente exteriores, muchas partes de su cuerpo se encontraban horriblemente magulladas con enormes moretones negros, por lo que, aun si el niño quería hacerse el fuerte, terminó derramando enormes lágrimas en cuanto César comenzó a tratar sus heridas. En cuanto César le dijo que todo estaba listo, Rubén corrió directamente a los brazos de Elena. Entonces ahora sigue, César murmuró, mientras su mirada se posaba en el otro niño lastimado que pacientemente esperaba recostado a un lado de Antonio. Durante la pelea, Antonio se había quedado escondido entre la flora de Ciudad Zafiro. Con su condición él todavía no podía pararse, y gracias a la habilidad de Elena, él se quedó rodeado de plantas amables que llamarían a Elena en caso de peligro. Ahora, la cama especial en donde Antonio se recostaba también era el lugar de descanso de David. En cuanto David supo que era su turno de ser atendido, se tensó. Él sentía que posiblemente sus piernas ya jamás dejarían de ser inútiles, o en otro de los casos, necesitaría que lo operaran para volver a caminar. Cualquiera de las dos cosas, para un niño como él, eran aterradoras. David pensó en negar que César lo atendiera, pero al notar la mirada triste y dolorosa de su madre, así como la expresión tonta y llena de culpa de su hermano, al final solo pudo apretar los dientes y guardar las lágrimas. En cuanto César levantó la manta que cubría las piernas del niño, su expresión se volvió amarga. «Beth, te lo dije, César. Por suerte me aseguré de golpear con todas mis fuerzas a esa bestia de Totó». Daisy en forma humana habló con ira. «Hiciste bien, Daisy», César contestó todavía mirando las piernas hinchadas y moradas de David. «César, mi hijo, él, ¿acaso?» Elena habló casi conteniendo la respiración. «No lo sé, necesito comprobar el tipo de fractura y si afectó el cartílago de crecimiento, pero guarda la calma, las fracturas en niños menores son muy diferentes a las de un adulto. Después de todo, sus huesos aún no están del todo solidificados o maduros. Además, tu hijo es una persona mutada. El hecho de que haya podido aguantar sin atención médica hasta ahora demuestra que su cuerpo es fuerte». César miró a Elena intentando calmarla. «¿Entonces puedo volver a caminar?». La voz insegura de David sonó en cuanto César terminó sus palabras.
Para poder responder afirmativamente necesito examinar tus piernas. Como no hay rayos X o instrumentos aquí será doloroso, ¿puedes aguantar? César dijo, los analgésicos creados por Ana eran más efectivos para las personas mutadas, sin embargo, estos se acabaron cuando el pie de Antonio fue atendido. Todavía había de esos analgésicos normales traídos por Daisy de su madriguera, pero al ser David un niño mutado, posiblemente él sentiría todavía un poco de dolor o incomodidad aún con ellos. David frunció un poco sus cejas, pero de todas formas asintió. Él quería volver a caminar y poder moverse sin sentir un horrible dolor. Mientras César examinaba ambas piernas de David, Ana y Elena iban en busca de ingredientes para hacer nuevas medicinas. En cuanto Elena supo de la habilidad de Ana y que necesitaba ingredientes mayormente de plantas, rápidamente se ofreció para ayudarla. Estando en una ciudad prácticamente enterrada en flora, con la gran cantidad de árboles, tallos, helechos y flores en ella, Ana sentía que podría crear una medicina mejor para Antonio y David, que eran los que más necesitaban recuperarse. Hugo fue enviado con ellas por Derek por cuestiones de seguridad. Las plantas mientras Elena estuviera allí no eran ningún problema, pero aprendiendo de lo anterior, Derek de todas maneras no permitió que Ana se alejara de ellos sin alguien que la protegiera. Al final, poco a poco cayó el atardecer mientras David era sanado. Daisy traía a toda prisa lo que César necesitara, Derek y John cuidaban del grupo, y Elena, Ana y Hugo recolectaban y preparaban nueva medicina. Enormes estrellas adornaban el cielo, la luna estando en un cuarto menguante parecía hasta 5 veces más grande a comparación de los días normales. Alrededor de una pequeña fogata, todos desde la pequeña Cecilia hasta el siempre activo John se encontraban descansando con cierta fatiga. Muchas cosas sucedieron en poco tiempo, no eran tantas como en aquellos extraños días de obscuridad o del cielo rojo, pero al estar siempre tensos al pensar que Ana pasaría por cosas horribles, ahora que finalmente todo se había solucionado, inevitablemente no podían evitar quedar agotados. David estaba dormido todavía a un lado de Antonio, Rubén también se había quedado dormido, pero en los brazos de Elena. El pie izquierdo con una fisura en el tobillo y una fractura cerrada sin hueso desplazado, mientras que el pie derecho con múltiples fracturas desde la tibia hasta los metatarsianos. Por suerte, para lo que César pudo apreciar, no era necesaria una cirugía ya que no parecía que los huesos estuvieran desalineados. Lamentablemente, sin rayos X, César tuvo que inspeccionar de muchas maneras las piernas de David para intentar dar con el diagnóstico más acertado, lo que terminó en que el pequeño acabara completamente derrotado. Si no hubiera sido por Antonio que, de cierta manera, y sin darse cuenta, animó a David, el niño no hubiera cooperado con tanta facilidad. No te preocupes, para cuando te des cuenta todo habrá terminado. ¿A ti qué te sucedió? ¿También tienes una pierna rota? No, lo mío no fue tan grave como lo tuyo. ¿Entonces qué te pasó? Oh, solo me cosieron ya que recibí un disparo. David, que estaba aterrado de ser cosido, y agradecido de que sus piernas no estuvieran rotas por armas de fuego, cooperó antes de que César dijera que necesitaba operarlo. Y así, para cuando todos se sentaron alrededor de la fogata, los 3 niños, Cecilia, David y Rubén, ya se habían quedado dormidos. Bueno, creo que es hora de pagar lo que debo. Elena rompió el silencio. Para ellos, todavía quedaban cosas por hablar o negociar. Derek miró a Elena, en realidad sus objetivos eran casi los mismos, por lo que no pensaba en pedir algo. Sin embargo, por lo que pudo ver de la personalidad de Elena, sabía que ella no estaría a gusto hasta quedar a mano. ¿Puedes darnos algunas piedras personalizadas hechas por tus hijos? ¿Eso es suficiente? Derek contestó. Elena sonrió, claro, pero, si no tienen prisa, mañana les mostraré algo que tal vez les sea de ayuda, ella dijo. Oh, algo que sea de ayuda. Daisy habló con curiosidad, cualquier cosa útil era bienvenida.
Sí, pero no sé cómo explicarlo, ni yo misma lo he visto, pero las plantas de por aquí por alguna razón están intentando guiarme a ello. La última vez que esto sucedió encontré provisiones en perfecto estado, sea lo que sea que esté prometo dárselos, Elena dijo. Derek asintió. De todas maneras, ya habían acordado pasar la noche en Ciudad Zafiro, ir a ese lugar por la mañana no quitaría mucho tiempo. Por cierto, Elena, tu habilidad es increíble, ¿puedes controlar a todas las plantas? Ana habló con entusiasmo. Anteriormente, cuando fueron a recolectar ingredientes, Ana quedó asombrada, sin necesidad de pelear. En cuanto Elena pidió algunas de sus hojas o flores, las plantas se sacudieron y pacíficamente dieron aquello que pedían. Elena sonrió mientras negaba con la cabeza. No, más que controlar, diría que puedo hablar con ellas e incluso puedo convencerlas de ayudarme. Las plantas también tienen sus pensamientos y voluntad. El único que me obedece y es completamente leal a mí, es este pequeño, contestó Elena mientras apuntaba a un diminuto dragón que se enrollaba como una serpiente en su brazo derecho. Oh, supongo que es como en el caso de mí con los animales, Daisy murmuró pensando en algo. De todas maneras sigue siendo una habilidad increíble. John habló y Hugo, que estaba a su lado, asintió. Oh, por cierto, César, aprovechando que hablaban sobre habilidades, volteó hacia Hugo. ¿Cuál es tu habilidad? Antes pensaba que eran simplemente hilos, pero hoy me di cuenta de que no es así. Hugo puso una expresión rígida. Dilo, Hugo, yo también te diré el nombre de la mía si lo haces. John habló al notar la obvia resistencia en Hugo. Vamos, Daisy alentó, olvidando completamente que, en su caso, ella ni siquiera podía leer su habilidad humana, pero pensando que sería interesante escuchar el nombre de las habilidades de todos, ella siguió animando. Daisy sonreía, sin esperar que esa simple pregunta desencadenara el descubrimiento de una verdad escondida. Algo que sin duda sería de vitalidad para el futuro. Antonio, que era el único joven todavía despierto, agudizó su oído. Él solo conocía el nombre de la habilidad de su abuela. Era extraño, los miembros de su grupo conocían los usos y de cierta manera lo que era la habilidad de los otros, sin embargo, jamás preguntaron sobre el nombre de la habilidad en sí. Y ahora que había salido el tema, la curiosidad despertó, al igual que ciertas preguntas en las que antes no pensó. ¿Qué hace en su totalidad la habilidad del señor John? ¿Por qué Hugo usa hilos y le disgusta hablar sobre su habilidad? ¿Las habilidades de los demás tendrán nombres tan extraños como la habilidad de su abuela? Llegando a este punto, Antonio reflexionó sobre algo, frunciendo con cierta incertidumbre su expresión. En primer lugar, ¿qué son las habilidades y por qué algunas personas las obtuvieron? Además, ¿por qué estas llegan con un nombre y con una especie de instrucción general de cómo usarla? Como una persona normal que no obtuvo una mutación sobrenatural, Antonio tenía aún más dudas. Según su abuela, a pesar de que ella no era una experta sobre alimentos y mucho menos estudió algo parecido, gracias a esta habilidad y su incremento en olfato y gusto era capaz de discernir por instinto cómo crear, o, mejor dicho, cocinar, aquello que quisiera. Un apocalipsis con mutaciones y monstruos desconocidos sacados de una película de zombies ya era impactante, pero, aún así, habilidades surrealistas en los seres vivos que llegan en una especie de código de jeroglíficos era todavía más absurdo de creer. ¿No podemos cambiar de tema? La voz vacilante de Hugo rompió el tren de pensamientos de Antonio, regresándolo a la conversación. El que no estés dispuesto a decirlo solo hace que tenga más curiosidad, así que no. César se opuso después de intentar no reírse. Hugo casi siempre tenía una cara de póker, incluso cuando decía tonterías. Verlo con una obvia expresión de vergüenza solo generaba que César quisiera burlarse de él. Para que veas que soy justo, empezaré yo. Mi habilidad se llama Potencia Solar, y como ya lo han visto antes, soy capaz de absorber y retener la energía del sol para manifestarla o utilizarla de diferentes maneras. Después del eclipse rojo desconozco el límite de las formas en que puedo usar esta energía. César habló mientras ajustaba a la dormida Cecilia en sus brazos.
Oh, el nombre realmente te queda, Ana contestó. John tomó la pequeña navaja escondida en su cintura y escribió en el suelo de tierra, comodino, que al parecer es velador. Ese es el nombre de mi habilidad, dijo él tranquilamente. Wow, señor John es capaz de leer los jeroglíficos. Daisy intervino con asombro. Lo que John había escrito en el piso eran letras iguales a aquellas escritas en la tableta de piedra. John sonrió negando con la cabeza. No, solo por alguna razón soy capaz de saber instintivamente esta palabra. Oh, ya veo, Daisy comprendió. Hubiera sido genial que John le ayudara a traducir su habilidad humana. ¿En serio? ¿Por qué soy la única que no tiene un instinto o intuición que le traduzca automáticamente la habilidad junto con sus usos? Es injusto. ¿Acaso estoy maldita o algo así? Daisy pensó enfurruñándose por dentro. Todavía no comprendo por completo de dónde viene el nombre, pero siento que está relacionado a mis ojos. El sentido de la vista es lo que más evoluciono cuando mute, y esta incrementa todavía mucho más cuando activo mi habilidad. John prosiguió hablando al ver que Daisy ya no tenía nada más por decir. No solo mi vista es increíble, también soy capaz de predecir movimientos de mis enemigos. Esto de igual forma incluye cuando el oponente está a punto de usar una habilidad, por lo que considero que es útil contra rivales de los cuales no se tiene información, aunque de la misma manera que César, no estoy seguro de los límites de qué es lo que puedo ver. Con las habilidades de pelea del señor John, con el simple hecho de poder ver los próximos movimientos del oponente ya es inaudito. César habló. Antonio y Daisy asintieron rápidamente ante las palabras de César. Jojo, no intenten halagarme, mis habilidades no son suficientes contra enemigos colosales que superan por mucho mi fuerza. Por lo menos no sería capaz de ganar en una pelea de un vs1 contra un halcón. John rió para después guiñarle un ojo a Daisy. Daisy sonrió con un poco de vergüenza, que todavía recordaran sus hazañas pasadas la hacía sentir feliz. Aunque Daisy tenía que admitir que, el actual Don, que ya pasó por la tercera ola y cuya fuerza y sentidos terminaron de mutar por completo, posiblemente si pudiese derrotar él solo a un halcón como aquel contra el que ella peleó. La fuerza completa de John no debía subestimarse. Por cierto, entonces así se llamaba la habilidad de John. Daisy reflexionó. Después de todo, en el especial que ella leyó solo se narraban a grandes rasgos las habilidades de los difuntos John y Ana, pero sin decir el nombre como tal. Chef ejecutivo, la siguiente en hablar fue Ana. Es un poco penoso ya que el nombre de mi habilidad no suena tan bueno como el de John o César, pero aún así es muy útil. Puedo cocinar los ingredientes a la mano para crear el platillo que desee. Por supuesto, es imposible crear un resultado perfecto si falta algún ingrediente esencial. ¿Puedes hacer suplementos para niños? La voz emocionada de Elena sonó. Antes pensaba que Ana solo podía crear medicina. Así es, la nutrición de nuestro grupo está en mis manos. Ana contestó. Elena tomó las manos de Ana como si estuviera viendo a una deidad bajada del cielo. El brillo en sus ojos iba más allá de la admiración. Antonio comenzó a reírse al notar el rostro confuso de su abuela. Era bueno que ella ya no estuviera tan triste. Cuando volvieron a verse, Antonio, así como Daisy y los demás intentaron apaciguar a una enfurecida pero deprimida Ana que no paraba de llorar al ver el estado de Antonio. Fue solo cuando Elena arrastró, con colaboración de Derek y John, a varios tipos ex hombre de Joel y los golpeó enfrente de su abuela, que ella dejó escapar gran parte de su enojo. Elena no tuvo piedad. Como madre, tal vez ella era la que mejor entendía los sentimientos de Ana. Oye, Hugo, ¿no crees que es hora de tu turno? César habló sonriendo libre de culpa a un Hugo que intentaba disminuir su presencia. Hugo desvió su mirada. Vamos Hugo, no hay nada de qué avergonzarse. Como escuchaste el nombre de mi habilidad es extraño, no importa cómo suene, Ana dijo. Hugo vaciló, pero al igual que John escribió en el piso las letras antes de decirlo. ¿Y qué significa? Intentando descifrar las letras Daisy dijo.
Hugo puso una extraña mueca. Spider-Man, lo cual es, hombre araña. Las últimas palabras fueron dichas casi como un susurro. Lamentablemente para Hugo, eso no impidió que los presentes lo escucharan a la perfección. Derek, que hasta ese momento era solo como un espectador, levantó una ceja. Ana y Elena se voltearon a ver confundidas. ¿Qué tiene de vergonzoso ese nombre? Estaba escrito en sus rostros. Fue solo cuando PFFF, ja, PFFH, ja 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 ja. La risa de Daisy, César y Antonio sonó casi al mismo tiempo. Ja ja ja, no, Hugo, eres un superhéroe. ¿Debería llamarte Hugo Parker ahora? O tal vez agregar las palabras el asombroso antes de decir tu nombre. No te adelantes, César, seré la primera en recibir un autógrafo del asombroso Hugo Parker. Mientras Hugo era rodeado de las risas de sus compañeros con una expresión incómoda e incluso molesta, John solo pensó que este discípulo suyo realmente tuvo mala suerte. De entre todas las habilidades, tuvo que tocarle una que está vinculada a su única debilidad psicológica. Así es, Hugo les tiene pánico a las arañas. Ahora solo César y Antonio seguían riendo. Daisy dejó de reír cuando Elena se acercó a ella preguntándole si estaba bien. Niños, dejen de reírse. No entiendo qué hay de gracioso en el nombre. Hugo, no los escuches, no hay nada extraño en tu habilidad. Ana habló palmeando el hombro de Hugo. Perdón, es solo que por tu reacción anterior realmente pensé que guardabas un secreto inimaginable, y ahora resulta que simplemente tienes los poderes del hombre araña. César intentó decir guardando la risa. No tengo esos poderes, es diferente. La voz de Hugo seguía siendo baja. Bueno, Hugo, tomémoslo como una coincidencia. El punto es que en realidad el nombre de tu habilidad no es extraño tomando en cuenta tus poderes. Daisy habló. Para Daisy, había nombres más ilógicos que sin duda eran extraños. No solo lo pensaba por su propia ilegible habilidad humana, sino, además, por una habilidad cuyo nombre leyó en la novela. Conde. En realidad, el verdadero nombre era algo más largo, pero no recordaba qué decía. Lo único que Daisy pensaba era qué clase de habilidad tiene ese nombre. Más que nada porque no había ninguna relación entre la función de la habilidad y el nombre que ésta tenía. Aunque, tal vez intentaban darle genialidad o nobleza al personaje. Daisy pensó. Sin embargo, pronto su atención regresó a la conversación. Ciertamente, no tienes de qué avergonzarte, por lo menos hay sentido en tu habilidad. Elena repentinamente habló. Daisy y Ana sintieron. Hugo agradeció sus palabras, sin embargo, la expresión muerta en su rostro aún no se desvanecía. Mi habilidad me permite darle fuerza a las plantas. Como dije antes, no puedo controlarlas como tal, pero sí entenderlas, hablar con ellas y pedirles favores. Sin embargo, no puedo interactuar con todas. Esto depende de la inteligencia que cada planta tenga. De hecho, muchas de ellas son como niños pequeños, mientras otras perdieron totalmente el control. Dracón es una rara excepción, un organismo altamente inteligente que mutó de un pequeño árbol bonsai. Elena comenzó a hablar tranquilamente. Ya todos habían revelado información sobre ellos, así que decidió hablar con confianza. A simple vista, ¿qué nombre piensan que tiene mi habilidad? Elena preguntó sonriendo. César y Antonio voltearon a verse, incluso Daisy miró a Derek en busca de respuestas. Siguiendo el mismo patrón que Hugo, hiedra venenosa. César dijo después de tocarse la barbilla. Abono. Fertilizadora. Vegetalia. Antonio rascó su cabeza, no se le ocurría ninguna idea buena. Elena comenzó a reír negando con su cabeza. Al saber que ya no había más nombres para adivinar, abrió sus ojos reflejando un extraño brillo. Duquesa Daisy se paralizó. Todos los demás se sorprendieron. Ese es el nombre de mi habilidad, ilógico y extraño, ¿no? Elena comentó al notar los signos de interrogación en los rostros de todos. Daisy estaba en blanco, justo acababa de pensar en ello. ¿Entonces esos nombres son normales? Una corazonada le dijo a Daisy que posiblemente las cosas no eran tan simples y que había un trasfondo más profundo.
Estaba tan perdida, que no notó cómo el silencio de Derek a su lado entrecerraba sus ojos mirando directamente a la risueña Elena. Fin del capítulo 87.